Bueno, pues bienvenido a tu casa, nunca mejor dicho. A nuestra casa. A nuestra casa. Crónica Global cumple 10 años desde su refundación o fundación. ¿Cómo se te ocurrió meterte en este follón? ¿Qué te dijo tu asesor financiero o tu mujer cuando les dijiste que ibas a apostar tu patrimonio o buena parte de tu patrimonio en un medio digital constitucionalista catalán en pleno procés? ¿Qué te dijeron? Bueno, la historia no está escrita por cobardes. Entonces, yo en aquel momento, fruto también de la necesidad, venía de un proceso profesional que acababa de salir de un medio en el que también era socio y accionista y que había sido director durante 5 años, debía tomar una decisión más o menos rápida sobre lo que iba a ser mi futuro profesional. Acababa de cumplir 50 años y bueno, ya sabes que a esas edades, en determinados sectores de actividad, la reinserción laboral es muy compleja. Es obvio que cuando yo tuve el impulso, tuve el pálpito, la pulsión de acometer este proyecto, primero no era consciente de todos los riesgos que contraía, de algunos sí, pero no de todos, ni tampoco de cómo iba a devenir y cómo iba a fluir a lo largo de los años hasta convertirse en el grupo empresarial que hemos convertido, ¿no? Yo creo que esa inconsciencia es, de alguna manera, o es una forma también de dibujarlo, parte del olfato periodístico profesional que me llevó a sumarme al proyecto. Y permíteme que te dé las gracias por animarme a mantener esta charla, porque hoy es un día muy bonito. Nos juntamos alrededor de esta mesa la doble historia de Crónica. La historia de su fundador, tuya, de Alejandro III, y la de su refundador. Es decir, en 2 momentos hemos conseguido que esto fue una idea, que tiene un nombre bautizado por ti, que tiene una fisonomía que nació, dijéramos, de tu iniciativa, pues hoy tengamos este medio tan consolidado, tan potente y tan fuerte, ¿no? Gracias, aunque el empujón definitivo fue tuyo. En aquel momento, ahora mirándolo un poco en retrospectiva, ¿cuál fue la decisión más arriesgada de esos primeros momentos? ¿Qué apuesta concreta, no sé, el tamaño, la estructura, la forma, la velocidad del crecimiento? ¿Qué fue lo que ahora dices, ostras, ahí fue una cosa un poquito arriesgada? Yo creo que todo lo que no era periodístico tenía un riesgo enorme, porque yo en lo que era fuerte, en lo que dominaba, en lo que me sentía seguro desde una perspectiva personal y por tanto también profesional, era en lo periodístico, que había sido mi actividad durante los 30 años anteriores. Pero claro, esto es una empresa de comunicación, una empresa editora que tiene departamentos administrativos, que tiene departamentos comerciales, que tiene mucho de tecnológico, hay muchos técnicos, hay ámbitos audiovisuales, en lo que yo, pues, confieso, no tenía ni la misma formación ni tenía los mismos conocimientos. Por tanto, ahí sí que tuve que tomar algunas decisiones que contenían mucho riesgo, porque claro, montamos una empresa sin departamento administrativo, sin departamento comercial, sin departamento de recursos humanos, o sea, no había nada, solo había periodistas. Lo único que yo me traje para arrancar la empresa fueron periodistas. ¿Y en aquellos primeros meses pensaste, o cuántas veces pensaste que la cosa no tiraba adelante? Nunca. ¿Que en ningún momento pensaste no quiero establecer comparaciones estúpidas, pero me quedo siempre con una frase histórica de Zapatero que dice que es un optimista antropológico. Yo, no sé si sirve el símil, un poco también lo soy, pero sobre todo desde una perspectiva personal, pienso que cuando uno se traza una ruta, se traza una meta, si pone todo su quehacer, su personalidad, su conocimiento al servicio de esa idea, es muy difícil que no salga. Tendrá más o menos dificultades. Pero eso es la teoría, y eso es la teoría. Es discutible. Hay que pagar los sueldos cada mes, sí. Se pagaron puntualmente desde el primer mes. En fin. Para mí eso es muy importante. Para mí lo de ser empresario de la comunicación es un accidente. He sido toda la vida un empleado por cuenta ajena
de otros grupos de comunicación, ¿no? Pasé 15 años, 14 años y pico de mi vida profesional en el periódico de Cataluña, antes había estado en el Diario de Barcelona, en el Observador, en radios locales, en prensa comarcal. Claro, sí, ahora te dicen, es que eres empresario de comunicación. Bueno, sí, soy un periodista que no ha dejado de tener esa gorra de periodista, pero que forzado por la necesidad, forzado por la coyuntura, forzado por las circunstancias, acabó con un emprendimiento que ha dado lugar a un medio primero y a un grupo mediático un poco más tarde, ¿no? Insisto, sí, ahora sí que ya domino un poco más todas esas facetas no periodísticas de este mundo, pero en los inicios pues estábamos un poquito pez. Y para cerrar un poquito este tramo de la primera etapa, si volvieras 10 años atrás, si volvieras al verano de 2015, ¿qué harías diferente de lo que hiciste en ese primer empujón? Pues fíjate, a mí me guió siempre mucho la prudencia en los primeros pasos. Nunca quería estirar más el brazo que la manga. Por supuesto, no quería endeudarme ni endeudar a la empresa para no soportar cargas que no fueran razonables o asumibles. Y eso llevó a que la velocidad de los 3, 4 primeros años pues fuera una velocidad diésel. Con el conocimiento de hoy, 10 años después, eso es jugar con ventaja, toro pasado, es jugar con ventaja, efectivamente. Apostar a la lotería sabiendo el número. Claro, ¿qué haría? Iría más rápido, tomaría aún más riesgos. Porque el proyecto se ha demostrado que era viable, que tenía sentido. Entonces, quizás el freno de mano lo bajaría antes. ¿Ese sería el principal error de la...? Bueno, desde una perspectiva estratégica, sí. Seguramente hemos cometido muchos otros errores, pero menores, y si tú quieres, más tácticos que estratégicos, porque yo creo que posicionamos bien el medio, lo situamos en una línea editorial y en un contexto y en un marco de influencias que fue el correcto, que no estaba ocupado, y que en ese sentido, digamos, las grandes decisiones, lo importante, lo mollar, más o menos lo calculamos de manera razonable, ¿no? Pequeños errores, muchísimos. Yo creo que el gran error quizás sea la suma de pequeños errores, ¿no? En este caso. Una pregunta que siempre nos hacen a los periodistas, o a los periodistas que tenemos cierta responsabilidad en los medios, etc. ¿Qué presiones recibe un periodista? ¿Qué presiones ha recibido? Las que se puedan por lo menos confesar. Múltiples. Más del mundo de la política, más del mundo empresarial, no sé. Nosotros, por nuestra fisonomía, por cómo nos hemos dibujado como grupo de comunicación, estamos muy próximos al mundo empresarial y un poco menos al político, aunque hayamos sido, dijéramos, el martillo de herejes del independentismo durante muchos años. Dicho eso, hombre, presiones importantes o reales o fuertes, pues seguramente siempre del poder económico. Son las más difíciles de torear. Las del mundo político, nosotros nos han presionado pues, desde marginándonos, desde insultándonos, desde convirtiéndonos en basura, lo han intentado todo, pero esas son... más llevaderas. Sí, no tienen la mayor importancia, ¿no? Forman parte del día a día de la actividad de un periodista. Otro tema que suele ser del que se escribe mucho y se habla mucho, sobre todo fuera, ¿no?, del ámbito de nuestro medio, es la alianza entre Crónica Global y El Español. Explica en qué consiste, para que quede claro, cómo funciona esa alianza. Sin ningún problema, es una alianza absolutamente transparente y a alguna gente le puede parecer que es algo nuevo y tal, pero esta alianza la sellamos en 2016, un año después de haber refundado Crónica Global. Es muy sencillo. Crónica Global salió, yo diría, al mercado 4 o 5 meses antes que El Español. El proyecto de refundación, pues arrancó en julio del 2015 y diría, si no me falla la memoria, que El Español nació en noviembre. Lo que no hizo El Español de salida fue instalarse en todo el territorio español, ¿no? Tenía su redacción principal en Madrid, tenía algunas corresponsalías, digamos, básicas o nucleares, Bruselas, Estados Unidos, etc.
Pero el tema catalán no lo tenía resuelto. Cataluña no solo es lo que significa en el PIB español, un 20%, no solo es la población que tiene, no solo es la importancia política y lo que estaba sucediendo en aquellos momentos. Cataluña tiene un peso específico en España tremendo, mayor de lo que a veces somos capaces de visualizar desde nuestra propia comunidad. Y ellos tenían claro que necesitaban tener un pie aquí. Podían hacerlo directamente, hacer una inversión, generar una redacción pequeña, una delegación, etcétera, etcétera, o llegar a acuerdos con medios. Ellos lo habían hecho previamente en Canarias con Diario de Avisos, y el segundo medio que accedió o negoció un acuerdo con ellos fuimos nosotros. ¿Por qué? Pues porque de la misma manera que al Español le interesaba penetrar en el mercado catalán y con ese nombre no pasaban de la diagonal, haciendo una broma, a nosotros nos interesaba, para adquirir más potencia incluso dentro de nuestro propio territorio, tener amplificadores fuera. Y Madrid es un buenísimo amplificador para un medio que se hace en Cataluña. No solo periodístico, también comercial. Entonces, la alianza, desde las dos perspectivas, era indiscutible. ¿Qué es lo que hicimos? Pues hicimos un cruce de participaciones. Crónica Global es accionista del Diario Español de Pedro J. Ramírez, y El Español es accionista de Crónica Global. Y empezamos, dijéramos, con muy poquito capital y hemos establecido una serie de relaciones comerciales, empresariales, incluso editoriales, que van a más poco a poco, que a veces estamos más cercanos y más pegados. Pero todavía mantienen la independencia. Son dos empresas absolutamente independientes, cada una tiene su cuenta de resultados. Yo soy consejero del Español, Pedro J. es consejero de Crónica Global. Yo defiendo los intereses de Crónica Global a muerte, con el cuchillo entre los dientes y en los suyos. Y nos peleamos en el mercado comercial, publicitario, si es necesario, porque tenemos la obligación de atender nuestra cuenta de resultados y nuestros empleados, es decir, garantizar el futuro de nuestra organización. Otro tema interesante, nos definimos y nos definen como un medio business friendly. ¿Qué narices es eso de business friendly? Es una definición propia, ¿eh? No sé lo que dicen nosotros dicen muchas cosas, pero lo que yo siempre intento trasladar, que somos business friendly, es muy sencillo. Este medio nació de un equipo de periodistas fundamentalmente especializados en información económica, que habíamos hecho durante muchos años. Desde un servidor, pero Joaquín Romero, que es consejero y fue director durante un periodo, y que es uno de los periodistas que ha formado buena parte de nuestra plantilla, Cristina Farrés, Ignasi Jorru, muchos de los que seguimos al frente de Crónica Global venimos de esa tradición del periodismo económico. Hay muchas formas de hacer periodismo y hay muchas especialidades, pero sí que es cierto que hay una que se cuida poco, que los grandes medios generalistas no cuidan tanto como otros ámbitos de la información, y es el mundo de la empresa, el mundo económico. Y sin embargo, es donde está lo nuclear de lo que sucede en los países, en los territorios, en los estados. Es decir, la actividad productiva, la actividad del día a día, del trabajo, del mundo del trabajo, del mundo de las compañías, del mundo de los negocios, es lo que genera las políticas posteriores, económicas, pero de otro tipo también, ¿no? Es decir, aquí vienen inmigrantes porque hay actividad económica, aquí tenemos problemas determinados porque tenemos fábricas, porque tenemos mataderos de cerdo que necesitan mano de obra. Es decir, y nadie informa de eso, de lo que es la base del sector. Y hablamos más del mundo de las empresas, no del dato macroeconómico, de la subida del paro, del PIB. Claro, no, es algo que nosotros también hemos intentado seguir e informar, porque es muy interesante y es una consecuencia directa del otro, pero siempre nos hemos intentado circunscribir a la microeconomía, esa gran desconocida. Oye, las empresas son historias humanas. Que un CEO de una empresa, que un presidente, que un jefe de un comité de empresa haya hecho una corruptela, se haya aprovechado de su cargo, lo que sea, son historias humanas. No solo se vive la vida en el mundo de la política, en las cortes, en el emetrentismo ese que llamamos algunos, ¿no? En la corte madrileña centralista. No, España como país tiene territorios muy activos, muy productivos. Te vas a Galicia y pasa lo mismo. Hay
unas industrias tremendas en el mundo de las conservas, en el mundo de la moda. Inditex nació allí. Canarias, que ahora lo conozco un poco más, una industria turística que compite con la catalana, pero sobradamente. Sin embargo, nadie explica eso. Nadie explica quiénes son los hoteleros de aquí, nadie explica quiénes son los inversores inmobiliarios. Ese tipo de cosas a nosotros nos gustan porque son humanas. Y esa aspiración ya venía de origen. Quiero decir, se nos critica también de que a medida que el procés se ha desintensificado, por lo menos en la parte más grosera, recibimos críticas de que nos hemos olvidado quizá o hemos dejado en un segundo plano cierta crítica al nacionalismo que en la época más intensa del proceso pues prácticamente lo ocupaba todo y que ahora pues eso, le damos más relevancia a las cuestiones empresariales que a las críticas al nacionalismo que va en nuestro ADN. ¿Qué respondes a eso? Que tienen razón. Quien dice eso nos critica acertadamente. Ahora, el debate es otro. El debate es si Cataluña se normaliza, si Cataluña deja de tener un problema político como el que tuvimos alrededor del año 17. ¿Nosotros vamos a ser una especie de resistencia política? No, esto es una empresa informativa y una empresa que nacía con voluntad de ser un medio económico, pero que por las circunstancias en las que nació se tuvo que dedicar también a dar información política. Nos resultaba imposible sustraernos a lo que estaba sucediendo en Cataluña en aquellos momentos. Y acabamos montando una pequeña sección de política, teniendo redactores especializados, trayendo opinadores que hablaban de eso, porque no quisimos ser ajenos a la realidad catalana. Pero la realidad catalana va evolucionando, no es estanca. Oye, hay medios para el combate contra el nacionalismo como deporte. Tienes el catalán, tienes Dolça Catalunya, ese blog, dijéramos, desconocido y donde hay intereses raros por detrás. Bueno, que hagan ese trabajo. Nosotros hacemos un medio de comunicación, un producto periodístico. Entonces, somos igual de críticos, cuando hay razones para serlo. No paramos de hablar, por ejemplo, de los temas lingüísticos, de los problemas con las sentencias, los incumplimientos y tal. Nunca hemos bajado la guardia. Ahora, ¿eso es el gran debate en estos momentos en Cataluña o ha dejado de serlo? Yo creo que nosotros como medio tenemos que estar donde está el pulso de la sociedad también, porque si informamos de ella no podemos estar a la contra. Para estar a la contra ya hay otros. Es decir, y me parece que hacen un trabajo excepcional, y con esto no quiero calificarlos, pero ya existen. Y son medios contra. Nosotros no vamos contra nadie. No nos definimos por oposición, nos definimos por composición. Queremos explicar el tejido productivo, queremos explicar nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestra política. Es así de sencillo. ¿Hay que estar matando siempre al adversario? Bueno, solamente cuando se exceda, cuando se pase. Y ya lo hicimos, y lo hicimos bien, creo, además. Y volviendo un poco a esta parte, digamos, de nuestro ADN económico, empresarial, ¿cómo se puede evitar confundir el tener sensibilidad empresarial con ser complaciente con los poderes económicos? ¿Dónde está esa fina línea que a veces puede ser ese equilibrio, ¿no? Alejandro, tú lo sabes perfectamente, en la ética y en la deontología de cada profesional. Si a ti o a mí nos viene un periodista con una historia de una empresa comprobada, rigurosa, verificada, contrastada, ¿cómo no la vamos a publicar? Será la primera vez que nos tenemos que tragar una buena historia por nuestros intereses. Yo siempre digo, incluso a tus buenos amigos, a tus buenos clientes, no está de más de vez en cuando que se lleven un pellizquito. Les ayudamos a mejorar. Es así. Sí, aunque ese es quizá el eterno dilema, ¿no? Quizá de los medios de comunicación, de los libres, ¿no? De los subvencionados. Digamos, hasta qué punto, ¿no? Los anunciantes tienen poder para condicionar los enfoques de las noticias. Ese equilibrio hay que estar permanentemente atento. Es la tarea de los editores, de los directores, de ir buscando el equilibrio. Que hay siempre hay que estar, claro, siempre hay que estar tenso en ese equilibrio. Pero pasa lo mismo con la política, con los políticos sucede exactamente igual. Nosotros, porque somos un medio que a los políticos, dijéramos, los tenemos muy alejados, queremos tenerlos siempre muy alejados, informamos sobre ellos,
pero con la máxima distancia. No queremos adhesiones, no queremos proximidades innecesarias, queremos tener libertad para poder explicar. Y con el mundo de la empresa sucede un poco lo mismo. Es decir, es obvio que si nosotros somos, por principio editorial, liberales, respetamos la creación de prosperidad y de riqueza y somos sociales, o somos más socialdemócratas en lo social, a veces se nos pueden dar contradicciones. Bueno, pues las vamos desempatando un poquito en el día a día. Es decir, que una empresa intenta influir, una gran empresa, estamos hablando de la IBEX 35, de estas grandes corporaciones, intentan influir, es obvio, es que es su función también. Y nosotros hemos de intentar resistirnos también. Yo creo que ese es el punto en el que debemos buscar el equilibrio. Y eso el director del medio, servidor como editor, tenemos que estar permanentemente intentando contraponerlo. No afectar a los intereses de nuestra casa, pero no faltar a la verdad, porque al final somos periodistas. Y lo que intentamos es desentrañar siempre la verdad de las cosas. Una cosa te voy a decir, alguien puede decir, bueno, vosotros que sois la voz del empresariado. Pues el empresariado aquí ha visto escritas muchas cosas que no le han gustado. Muchísimas historias que no le han gustado para nada. Yo he tenido que hacer muchas visitas a los juzgados para defender los trabajos periodísticos de nuestros profesionales. No hemos perdido una sola vez. No hemos perdido una sola vez. Pero ha habido que dar la cara. Y eso es que no gustaba lo que nosotros decíamos. No, es que sois la voz del empresario. Bueno, somos la voz de un entorno liberal que se gana la vida honradamente en el mundo del trabajo, de los autónomos, de las pymes. Sí, queremos ser su voz, efectivamente. Sí. ¿Cómo se financia Crónica Global? Muy sencillo. Muy sencillo. Imagínate una cesta o un círculo donde un 90% más o menos son acuerdos institucionales y campañas de publicidad del sector privado. El 10% restante, vamos a poner un 5 aproximadamente suscriptores, lectores, y otro 5%, podríamos decir, en estos momentos, en los últimos tiempos, último año y pico, de dinero de procedencia de origen público, institucional público. Siempre ha sido o muy poco o nulo, no, prácticamente. Es que ahora tenemos, fíjate, en nuestra cesta de ingresos podemos tener alrededor de un 5, pero es que estábamos a 0. Eso no era lo normal. Hombre, eso era una barbaridad. Eso era una barbaridad. Nosotros teníamos la doble circunstancia, Alejandro lo hemos comentado muchas veces, de que teníamos un ayuntamiento con el que éramos muy críticos, porque la transformación que llevó a cabo Ada Colau nosotros no la bendijimos desde el primer día y nos pusimos enfrente con argumentos, siguiendo su gestión, fiscalizándola, etcétera, etcétera, y la consecuencia fue cero inversión publicitaria de Barcelona en nuestros dos medios, Crónica Global y Metrópoli Abierta, que aparte es el medio líder local en Barcelona. Cosa número 1. Cosa número 2, la administración autonómica, la Generalitat de Cataluña. Mientras ha habido gobiernos independentistas, me es igual si Esquerra solos, Esquerra más Junts y tal, nos han marginado de una manera espectacular. No existíamos para ellos. Era igual que fuéramos los líderes en audiencia. Ellos tenían su ecosistema propio nacional, que digo, no, el ecosistema nacional de comunicación de Cataluña, al que financiaban y alimentaban. Medios concertados, subvencionados, como les queramos llamar. Pero eso es una excepción muy grande, porque incluso medios, quizá no tan críticos como hemos sido nosotros, pero no en la línea del nacionalismo que ha gobernado en la Generalitat, sí que han recibido ayudas. En nuestro caso ha sido prácticamente una excepción. Éramos unos indeseables porque éramos los más arrojados ante el independentismo. Fuimos los más combativos, fuimos los que más gallardos en decir hasta aquí hemos llegado. Y de alguna manera también se dan cuenta que nosotros estábamos construyendo, eso es una de las cosas que dices, ¿de qué te enorgulleces? Pues de haber sido capaz de construir el relato intelectual del constitucionalismo en Cataluña, que no existía. Eran cosas deslavazadas, sueltas, cada una iba por un lado, gente trabajando en unas cosas, tal. Nosotros conseguimos darle un 360, darle forma, ¿vale? Y eso al independentismo le molestaba mucho. Es que nos señalan, es que nos indican, es que, claro, evidentemente que lo hacíamos periodísticamente. Y no recibir un euro durante muchos años, ni un euro público, de alguna forma
nos obligó a Crónica a agudizar el ingenio para buscarse la forma de conseguir ingresos para sobrevivir. Esto es como si... Casi al final nos hicieron un favor, por decirlo de alguna forma. Imagínate, vamos a utilizar una metáfora, un símil, aunque sea un poco belicoso, imagínate que te lanzan a pelear y te atan un brazo a la espalda. Bueno, pues haces lo que puedes, te mueves como puedes, sobrevives. Si sobrevives, vamos... Claro, cuando has sobrevivido y te desatan el brazo, te sientes el tipo más fuerte del mundo. Es lo que nos ha pasado a nosotros. Hemos aprendido a sacar adelante un medio de comunicación, hacerlo rentable, sin necesidad de dinero público. O sea, hemos demostrado que se puede vivir sin subvenciones, aunque hay muy poquitos casos, no solo en Cataluña, sino en toda España, casos de medios que van sin subvenciones. El papel del sector público en la financiación de los medios de comunicación es tremendo. Como tú sabes, en el grupo tenemos cabeceras en otras autonomías, ¿no? Lo que se está haciendo, y autonomías de diferentes colores políticos, ya hemos conocido nacionalistas, no nacionalistas, de izquierdas, de derechas. Todo el mundo está sosteniendo de una manera infame a la industria de la comunicación. Infame porque si eso se hace con la prensa, si eso se hace con los medios, ¿por qué no se hace con otro tipo o sectores de empresas que dejamos caer? Son igual de estratégicos o son igual de... No, es que unos medios tal son una garantía para la democracia. Sí, esa es la teoría. La praxis es que no quiero dejar caer a mi amigo, no quiero dejar a este que me ayuda en la alcaldía de allí o este que me ayuda en tal sitio. Esta es la verdad. Necesito tenerlos. Y eso es el pensamiento del político que muchas veces se llena la boca, que si las fake news, que si el fango, no sé qué. Todo mentira. Es decir, siguen apoyando proyectos mediáticos que les convienen o les interesan por la razón espuria que sea. Y eso es muy triste, porque nuestra industria está tocada de muerte y una cierta reconversión le vendría bien. Es decir, esto que hemos hecho nosotros con El Español no lo ha hecho nadie más, prácticamente no lo ha hecho nadie en España. Aliarse, generar más dimensión. Cuanto más músculo tienes, más fuerte eres, más potencia tienes, más difícil es derrocarte, más independiente periodísticamente puedes llegar a ser. No hay una cultura del asociacionismo. Aquí han nacido en los últimos 10 años, el tiempo que tiene Crónica Global, infinidad de nativos digitales nuevos. Muchos de ellos no van a sobrevivir, no se han consolidado. Han cogido un modelo de negocio basado en las audiencias cuantitativas o en el dinero público, pero no un modelo de negocio saneado, diversificado, donde los ingresos no estén en riesgo dependiendo de quién gobierna en cada sitio. Esto es la respuesta a la pregunta de si tiene futuro el periodismo, que es una clásica, es una pregunta clásica que nos hacemos todos los que estamos en este sector. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Tiene futuro el periodismo? Enorme, siempre lo tendrá. Contar historias. Periodismo. Independiente, veraz, o razonablemente veraz. Siempre. Es decir, desde la pandemia ha crecido mucho el consumo de contenidos informativos, más que nunca. Ha sido un antes y un después. ¿Pero qué es lo que ha crecido? Pues fundamentalmente el consumo de contenidos periodísticos locales, incluso diría hasta hiperlocales. Ese es el futuro del periodismo. Por ahí va. Se puede hacer muy buen periodismo. Yo fui director de una radio municipal de 15.000 habitantes. Intentaba hacer el mejor periodismo del que soy capaz. Luego me fui a una comarca de 100 y pico mil y seguía haciendo lo mismo. Luego ya Cataluña, Madrid. Es decir, tú puedes seguir haciendo periodismo sea cual sea tu ámbito. Ahora, el periodismo de calidad, el periodismo riguroso, el periodismo que explica cosas que no se saben. Porque el éxito de Crónica no es ser business friendly. Es que Crónica no ha parado de dar noticias. Y mucha gente, yo lo estaba observando estos días al visualizar los agradecimientos y las felicitaciones que hemos tenido en vídeo de prácticamente toda la sociedad civil catalana. Lo que todo el mundo destaca, el patrón común, es que somos diferentes. Decimos cosas que nadie dice. Pero no solo porque estemos a favor o en contra de algo, no. Porque explicamos historias que desconocían. Siempre hay algo de valor en nuestras portadas, en nuestras ofertas informativas. Yo creo que esa es la clave. Aunque es complicado. Lo más cómodo es subir teletipos, declaraciones, casi opiniones, pero rascar una información original
sigue siendo tan costoso como supongo ha sido. Hace falta mucho oficio, grandísimos profesionales, espíritu, porque esa es otra de las... Yo lo que he intentado transmitir a este medio, y tú lo eres consciente, es el alma de... Pero es costoso eso. Es mucho. Este mismo medio lo podíamos hacer con la mitad de personal. Claro, no sé si los editores tienen las ganas o la cultura como para decir, sí, voy a invertir tiempo y recursos en periodistas que sean capaces de... Porque lo que te cuesta sacar una información original, con ese tiempo y con esos recursos puedes sacar 15 piezas de teletipos y de... Los periodistas de raza, de verdad, te voy a poner 2 ejemplos de 2 polos ideológicos diferentes. Pues Pedro J. cree en eso, pero también cree Ignacio Escolar, por poner un ejemplo de los digitales de izquierdas o próximos al actual gobierno. Es así, y tienen reacciones cargadas de periodistas. Todos esos productos se pueden hacer con mucho menos personal, pero si queremos que cualitativamente sean buenos, se necesita mano de obra muy especializada, muy cualificada y espíritu de combate. Alejandro, espíritu de combate. El periodismo no es complacencia. El periodismo siempre se atribuye que sea Orson Welles, que sea... No sé quién lo dijo, porque he escuchado tantas autorías, pero noticia es aquello que alguien no quiere que se sepa. Ese es el espíritu, ese es el epicentro del periodismo. Y siguen existiendo cosas que a mucha gente no le interesa que sean conocidas. Nuestra labor es desentrañarlas. Sí, lo que pasa es que mantener esa línea hace que te dejen fuera de los círculos de poder, que no te inviten a off the records interesantes, que no te reciban con cariño, que reduzcan las filtraciones en las cuales... Es decir, eso es costoso, complicado, cansado. Te voy a explicar una anécdota. Yo soy un catalán de 60 años que por primera vez en mi vida, desde que trabajo en Cataluña, tengo el teléfono móvil del presidente de la Generalitat. Y no lo tengo porque me lo diera cuando era presidente, sino porque lo conocía con anterioridad. Yo no he tenido trato con Pere Aragonès, no he tenido trato con Quim Torra, por supuesto no tuve trato con Carles Puigdemont, muy poquito con Artur Mas y más en su etapa de conseller que cuando era presidente. Y no he dejado de informar. Estar en esos cenáculos de poder, es verdad que te marginan si eres combativo y demás, pero es que también te adocena. Si estás allí, yo que he trabajado en otros medios donde sí tenía ese acceso fácil a esos ámbitos, es que te haces acomodaticio, es que pierdes el alma, pierdes el espíritu, yo decía, de combate, ¿no? La guerrilla. Y eso no hay que perderlo periodísticamente. Un periodista que se precie tiene que ser un tío de colmillo. Tiene que ir a una rueda de prensa y cuando los está escuchando decir, esto me lo han preparado, esto es un encapsulado para que yo consuma, ¿qué es lo que no quieren que sepa de esto que están hablando? Esa es la pregunta del millón. Y aún así, Xavi, nos acusan de ser demasiado poco críticos con el gobierno socialista de la Generalitat. Bueno, mira, desde que montamos Crónica hemos sido primero fachas muy fachas, ultrafachas, nos decían que éramos la caspa, ¿no? Lo peor, el paroxismo llegó cuando un tipo tan fiable en sus declaraciones como Gabriel Rufián llegó a decir en un acto público que éramos neofascistas. Recuerdo aquello porque me sorprendió, ¿no? No tanto porque nos decían estas cosas cada 2 por 3, pero viniendo de un tío que parecía que venía de una Cataluña más real y tal, hiciera ese tipo de consideraciones. Pues hemos sido eso, la caspa, lo peor, lo éramos del PP. Vino el resurgimiento de Ciudadanos, éramos la voz de Ciudadanos, según algunos. Y cuando el PSC empieza a tomar posiciones de poder, resulta que somos del PSC. Mira, aquí tú lo sabes porque lo has hecho conmigo, lo has hecho individualmente. Jamás a ningún periodista que viene a trabajar le hemos pedido su filiación política. Jamás. La línea editorial se aplica en artículos de opinión, se aplica en los enfoques de los grandes temas que
la dirección del medio considera que se tienen que hacer de una manera o de otra. Y para contar, a nadie le hemos pedido cuentas de si es independentista, si es adventista del séptimo cielo o medio pensionista. No queremos saberlo. Creemos en la ética periodística y en el desempeño individual. Dicho eso, claro, nos dicen que somos prosocialistas en este momento, de la misma manera que nos dicen que hemos dejado de combatir el nacionalismo. Jolín, es que Cataluña está cambiando. Es que hay alguna gente que tendría que verlo. Es que se ha producido un corrimiento de los ejes de izquierda-derecha y de los ejes que algunos llamaban nacional o no nacional, ¿no? Eso ha cambiado. Eso es distinto en estos momentos. Este gobierno lleva un año. Lleva no más de un año. Y en ese año no ha cometido graves errores. Estamos encima, ¿eh? Por ejemplo, con el tema este de la peste porcina reciente, hemos estado muy encima, fiscalizando. E incluso algunos nos arriesgamos con un artículo previo llamando la atención, que esto era muy serio y que estábamos expectantes a ver cómo lo hacían. La verdad, no han cometido graves errores. Es que los que le han precedido era un error concatenado con otro. Es que era la chapuza permanente, es que era esa Cataluña donde no había gestión y donde no había nada. Estos nos gustarán más o menos, serán más o menos fiables, serán más o menos valientes. Podemos discutir todo, pero por lo menos están haciendo algo de gestión de la que vamos dando cuenta y el día que se equivoquen estaremos ahí al rebote para explicarlo. Antes de entrar un poco más en el tema de línea editorial, digamos los ataques que hemos sufrido desde fuera y demás, quería volver a una cosita que se me ha quedado en el tintero respecto a un poco el periodismo en general, y es todos los medios, por más que intentemos evitarlo, caemos en esa pelea por el clic que nos digamos garantiza el poder redondear grandes cifras de audiencia. Todos los medios, desde los más serios, desde los británicos más serios al medio más pequeñito, también a nivel nacional, también en Cataluña, por más que a nadie nos gusta digamos publicar informaciones de una ligereza que en fin, que aportan muy poco. ¿Qué se puede hacer ante eso? Yo creo que se está produciendo una corrección casi llovida del cielo. Para algunos es un problema, pero para mí empieza a ser una bendición. En los últimos años hemos entrado todos en una especie de lucha fratricida por conseguir volúmenes de audiencia. Entonces las noticias de hombre, muerte, perro cada día abundaban más. Famoso clickbait y algunos ya rizando el rizo las fake news. Lamentablemente eso es el antiperiodismo. Trabajamos para posicionar bien nuestras historias en los buscadores, fundamentalmente en el gran kiosco digital que han sido primero Facebook y después Google. Las redacciones no estaban buscando historias, sino estaban comprobando qué palabras clave enganchaban mejor. Pero todas las redacciones tienen ya un departamento SEO. Todas, sin excepción. Incluso nosotros, muy pequeñito, pero lo hemos tenido también. Es una lástima. Ese modelo, por fortuna, está cambiando porque Facebook ya expulsó a los media de su red social y Google acaba de hacer lo propio con la llegada de la inteligencia artificial. Con lo cual, Google Discover, que es el kiosco masivo por el que todos salíamos a buscar audiencia, ha cambiado sus parámetros, sus algoritmos, y ahora empieza a dejar de reamplificar la información de los medios. Cada vez se dedica más a dar contenidos de creadores sociales, de otras redes, de blogs, ya no de grandes medios. Eso está muy bien. Eso está fabuloso. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que necesitábamos medirnos, auditarnos, compararnos, y lo único que era comparable en el medio digital son las audiencias. Empezamos todos a engañar a los medidores, porque hacíamos muchas noticias de hombre y muerde perro para ganar volúmenes. ¿Cómo salimos de ese círculo vicioso? Porque todos somos los primeros en decir que queremos salir, pero... Nos están echando y es lo mejor que nos puede pasar. Ahora vamos a ver cómo se readapta cada uno.
Porque ese es el gran reto que tenemos hoy los medios de comunicación. Es decir, cuando los volúmenes dejan de ser nuestra forma natural de proceder, tenemos que volver a la calidad. Y la calidad es el periodismo de influencia, es el periodismo serio, es el periodismo éticamente responsable. Eso es una bendición, por eso decía... Informaciones originales, que no todos los medios están acostumbrados. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es algo que se entiende muy Partimos fácil. Nosotros con una ventaja ahí, porque dedicamos una parte muy importante de los recursos a buscar noticias diferentes. En efecto. ¿Qué es lo que sucede? Y eso es algo que también yo creo que los lectores seguramente desconocen, pero es la clave de bóveda del asunto. Cuando tú tienes un volumen de usuarios, de lectores, y por lo tanto de páginas visitadas y vistas y demás, también lo que tienes es un inventario, es decir, un lugar donde depositar las campañas de tus anunciantes. Cuando eso se reduce, tienes menos volumen donde depositarlas. ¿Qué pasa? Que toda la industria se ha pervertido. Se pervirtió la industria periodística, pero la industria publicitaria todavía más. Es decir, si antes una página de periódico, cuando yo hace 20, 25 años andaba en los grandes medios, valía 2 millones de pesetas y nadie sabía cuánta gente la había leído, la página de una plancha que decíamos nosotros de un medio, no había ninguna trazabilidad sobre el impacto que había tenido aquel anuncio. Hoy la trazabilidad es absoluta. Instantánea. Instantánea prácticamente. Pero además se da la circunstancia, o si tú quieres, se da la paradoja que los grandes anunciantes se lanzaron como locos a la publicidad digital, los banners, el display, este tipo de cosas, y como había tantos medios, el mercado se pervirtió y hemos estado vendiendo nuestro inventario, lo que antes era nuestra página de publicidad, a precios de saldo. A precios de saldo. Entonces, es obvio que los medios nos tenemos que reconvertir. Y tenemos que ir al periodismo de influencia, al periodismo cualitativamente razonable y respetable. Pero la industria de publicidad también. Es decir, ese banner que va junto a una información periodística exclusiva no puede valer 0,10 céntimos. Volvemos a los ataques. No solo hemos recibido insultos permanentemente por parte de los independentistas, nos han llamado fachas, falangistas, neofalangistas, de todo. También nuestras críticas, antes hemos hecho alguna referencia, nuestras críticas, por ejemplo, a la época de los comunes, a Ada Colau al frente de la alcaldía, creo que no lo llevaron muy bien y fuimos víctimas de una especie de campaña brutal por la cual casi cada información crítica que sacábamos sobre Colau, su gobierno, las políticas que aplicaban, suponía el envío de un burofax de forma casi sistemática por parte del ayuntamiento, un burofax apelando al derecho a la rectificación, que en realidad es un derecho de réplica, no de rectificación, pero se llama así la ley, derecho de rectificación. Nosotros publicábamos su réplica y luego ellos lo utilizaban en muchas ocasiones como para decir que nos habían ganado no sé cuántas decenas y decenas de sentencias, lo cual era absolutamente falso. Apelaban a un derecho de rectificación que nosotros le cumplíamos, insisto, que en realidad es una réplica, no una rectificación. ¿No es eso juego sucio? Mira, es algo... A mí lo de los comunes con Ada Colau y su séquito de colaboradores y ayudantes me parece de una desfachatez monumental. Eran decenas, era sistemático. Primero lo que hicieron con esta ciudad tardará mucho en olvidarlo y en recuperarse. Y segundo, cómo intentaron... mira, hay un refrán en lengua castellana tradicional que viene muy al: se cree el ladrón que todos son de su condición. Esto es lo que pasaba con ellos. Ellos pensaban que cuando nosotros nos poníamos enfrente pues de las superillas o de querer remunicipalizar servicios públicos, jardinería, agua, no sé qué, tal, que lo hacíamos respondiendo a unos intereses maquiavélicos, conspiradores y tal. No, señora Colau y señores concejales, los Pisarello, el famoso de la furgoneta, el Padilla, todos estos, que no va de esto la cosa, que es que no estamos conformes con lo que están haciendo y tenemos el derecho legítimo a decirlo. Ustedes a hacerlo, pero nosotros a criticarlo. Y ya está, y no pasa nada, no hay que matarnos. A nosotros, pues,
tener esa postura, dijéramos, abiertamente crítica, nos supuso que nos expulsaron de todo, para entendernos, ¿no? Hasta el punto de que cuando, haciendo nuestro trabajo ordinario, salía cualquier información y llevábamos al ayuntamiento a sus responsables de prensa y comunicación, por supuesto a los concejales, o no nos atendían o decían que no tenían nada que decir. Oiga, es que vamos a publicar, hay un caso que es que no quiero ni rememorar, con una operación de cirugía estética de la propia alcaldesa que nos hicieron una marranada que pasará a los anales del periodismo y que aquí por lo menos una decena de periodistas la conocen. No nos atendían, no nos daban su opinión, no nos daban su versión de la cosa. Nosotros hacíamos el trabajo, estamos publicando esto, estamos preparando este tema, estamos trabajando este reportaje, queremos conocer qué dice el ayuntamiento, cómo lo ve, o estos datos que nos faltan. Nada. Cuando lo publicábamos, al cabo de 24 o 48 horas, nos pedían ese derecho de réplica, ley de rectificación, y claro, nosotros pues lo que hacíamos era cumplirlo, porque estamos obligados los medios. Oiga, usted... Pero lo que no es verdad es que eso que nosotros hacíamos, que decía, el ayuntamiento dice, en virtud de su derecho a rectificación, que esto no es así, sino así, tal, que eso sean ni sentencias perdidas, ni nos han ganado nada. No, ni siquiera que la versión del ayuntamiento fuera la correcta. Efectivamente, sencillamente es que tienen derecho a decir lo suyo y nosotros se lo damos antes de publicar. Eso es justo lo que ella se quejaba, el lawfare. Exacto. Ella lo utilizó con dinero público. Ada Colau y su equipo usó los abogados municipales y los recursos del Ayuntamiento de Barcelona para enfrentarse con Metrópoli Abierta y con Crónica Global. Tiene que ir muchísimas veces a defender a ambos medios ante la justicia. No tenemos una sola condena en contra. Yo podría explicar, no voy a darlo porque hicimos un acuerdo de confidencialidad con él, un gerente municipal que después de meternos 3 demandas, cuando veía que ya en la fase final, cuando se iba a celebrar juicio, lo íbamos a arrasar, nos pidió, por favor, que las retiraba, pero que dejáramos de publicar un tiempo sobre él, que tenía una situación personal. Esto se podría explicar. Esto llegó a suceder. Íbamos montones de veces. Y una vez, tuvimos la mala suerte, esta vez, que dimos una información hipercontrastada, hasta con un audio de una conversación en la que decíamos que MRV había dejado de servir en determinados barrios del área metropolitana de Barcelona. Por cuestiones de seguridad, etc. Porque les robaban las furgonetas. Sí. Y lo explicamos, hablamos con el gerente de la zona, nos lo confirmó, teníamos un audio suyo y tal. Entonces lo publicamos. Y el ayuntamiento nos escribió, la alcaldesa, una carta dirigida a mí, en la que decía que, arrogándose la representatividad sobre la ciudad de Barcelona, que nos exigía la rectificación de eso. Nosotros le respondí que no había lugar, primero porque no tiene la responsabilidad del área metropolitana, ni de la ciudad de Barcelona en exclusiva, es una representante institucional más, punto, pero no es la única que tiene la representación de la ciudad. Nosotros somos representantes, por ejemplo, como medios también, y segundo, que teníamos la información comprobadísima y tal. Bueno, los servicios municipales nos llevaron a juicio y lo perdimos en primera instancia. Una juez, que recuerdo que yo creo que no se lo dominó muy bien, no se lo trabajó, pero nos condenó y recurrimos. Nos condenó a publicar una rectificación, no a dinero ni a nada. Recurrimos, que lo podíamos haber dejado allí, porque total era, oye, no, lo recurrimos porque estábamos seguros de nuestro trabajo. ¿Sabes qué pasó? Que la audiencia, el Superior de Justicia de Cataluña, nos acabó dando la razón. Incluso, y esa sentencia la movieron ellos, y la movieron su pléyade de corifeos. Medios afines, algunos periodistas del diario.es, de Público y tal, tocaban las palmas. Han condenado a los fachas de Crónica. Nunca entraron en el fondo de la información, nunca vieron si era cierto o no. Eso también es ética periodística. Y lo demás es lawfare. Luego está el atentado de Arran, de los cachorros de la CUP. Lo que llamo yo la noche de los cristales rotos, cuando un comando INDEPE de Arran atacó nuestra sede, la anterior sede, en la calle Caspe, y reventaron cristales, nos pusieron pintadas amenazadoras, en fin, ¿cómo se vivió aquello? Sí. Aquello fue muy lamentable y era una expresión clara de aquella Cataluña intolerante, totalitaria, que intentaba amedrentar al contrario. O
O sea, nosotros fuimos unas víctimas más de lo que estaba sucediendo en la sociedad civil. El independentismo se había venido arriba, estaba con unos aires de superioridad moral, ética y casi personal que acababa teniendo traslación en la calle a este tipo de cosas, ¿no? Ya no digo la quema de contenedores, etcétera, etcétera. Nosotros nos atentaron 2 veces la sede, una vez solamente la vandalizaron con pinturas y a la siguiente ya rompieron los vídeos, en fin, toda esta historia. Se permitieron salir a reivindicarlo, sí, sí, grabarlo en vídeo, pasarlo por redes sociales. Así matamos a los fascistas, supongo que nos decía, no quiero recordar, o no sé cuál era el apelativo en aquel momento. Fascistas, sí. Digo lamentable porque más allá de esto que muchos partidos políticos han sufrido pequeños microatentados o terrorismo de baja intensidad, que le llamo yo, este tipo de intentos de amedrentar al contrario o al adversario, me pareció lamentable porque si en vez de haber sido la sede de Crónica Global hubiera sido la sede de La Vanguardia, del Periódico de Cataluña, de TV3 o de quien fuera, hubiera habido una movilización. Colegio de periodistas, hubiese liderado un colegio de periodistas aquí que tenemos absolutamente drogado, en el sentido de que está fuera de juego, está dormido, que no se entera, que solo responde a esquemas y ideales nacionalistas, etc. Se callaron. Solo hubieron 3 políticos que me llamaron ese día para solidarizarse, no se me olvidará. Sí, más en privado, además, sobre todo. En privado, sí. Y un colega de un medio de comunicación, porque es amigo personal y hemos trabajado juntos en otros sitios. El resto de la prensa, silencio absoluto. Esa era la Cataluña que estábamos fabricando. Bueno, nosotros, cogimos, pagamos las reparaciones y tal. Puse el caso en conocimiento de la Fiscalía de Odio y estoy esperando que me digan, no, han pasado unos cuantos años ya y aún estamos a la espera de eso. O sea, esa Cataluña, por fortuna, cuando yo digo se ha normalizado, hombre, un poquito se ha normalizado. ¿Te duelen las críticas? Pues como a todo el mundo, si a ti te dicen que eres guapo, feo, te molesta, ¿sabes? Pues a mí igual. Cuando nos dicen algo que seguramente no es lo que vemos o lo que pensamos, pues molestan. Sí debo decirte una cosa, el callo cerebral cada vez es mayor. O sea, con los años se hace más duro. Volvemos un poco a lo que hemos comentado antes. Nos diferencia de alguna forma, una de las cosas que nos diferencia yo creo que son las informaciones originales, sobre todo en el ámbito empresarial, que es donde son más o menos frecuentes en el mundo de la prensa, más complicadas de conseguir. Sería, si hubiese que responder a cuál es el secreto de nuestro éxito, ese sería el punto clave. Es muy importante, Alejandro, pero no es el único, es una suma de factores diferentes. El ser el medio que mejor recoge en estos momentos la realidad empresarial catalana es un activo a nuestro favor enorme. Ser el medio donde hay una mirada disidente con respecto al mainstream, con respecto a lo que ha sido todos estos años, dijéramos, de hegemonía soberanista, nacionalista, de intentos separatistas, lo que queramos, tener esa mirada crítica es otro de los factores. ¿En qué medida Crónica Global hemos ayudado a romper ese famoso oasis catalán del que tanto se hablaba? Un poco... ¿Cuánto de importante ha sido la contribución de Crónica para acabar con la Cataluña del editorial único, ¿no? Por decirlo de alguna forma? Pues ante esa Cataluña del editorial único, que creo que no volvería a suceder ya a estas alturas de la historia, yo creo que antes lo he mencionado. Hemos sido los autores del nuevo relato intelectual del constitucionalismo. Existían relatos, múltiples relatos, pero no había, dijéramos, una visión 360, no había una unificación de criterios transversal entre la izquierda y la derecha a favor de un constitucionalismo razonable, moderado, comprensivo, dialogante. No, habían actitudes refractarias de resistencia. Nosotros, con nuestro periodismo, nuestros opinadores y la influencia
dijéramos que hemos podido ejercer sobre la sociedad, yo creo que hemos llegado a construir una visión que era antagónica con la predominante en Cataluña y que seguramente, no digo que sea la más real, pero seguro que está más próxima que la que habían conformado los medios nacionalistas y sus concertados, ¿no? ¿Has callado muchas cosas? Algunas. Que no se pueden Por eso las he callado. decir, lógicamente. ¿Cómo se decide qué se publica o qué no se publica cuando hay alguna duda? Bueno, casi todo es publicable. Puede haber ocasiones en las que nos encontremos con historias que son dudosas. ¿Por qué son dudosas? Porque pueden afectar a personas, bien o mal, porque pueden generar un conflicto con los propios intereses del medio, o a veces cosas tan peregrinas. Yo he parado una historia porque tenía que ver con un familiar de uno de mis empleados y me parecía que no era el medio oportuno para sacar esa historia, sencillamente. Vamos a ir terminando ya esta charla, si te parece. Una lástima porque es muy confortable y muy amigable. Yo pensaba que las preguntas iban a ser más punzantes. Bueno, creo que hemos tocado los temas más delicados. Cuéntanos algo de Crónica Global que no se sepa. Algo que no... Pues mira, Crónica Global, igual esto no se sabe y tampoco es una presunción ni es falsa modestia. Es una empresa que nació cuando algunos nos jugamos nuestros ahorros, el tipo. Y entonces no se sabe que Crónica Global10 el minuto cero tiene una cuenta de resultados positiva y que desde el minuto cero, desde el primer año, de manera ininterrumpida, en sus 11 ejercicios fiscales, ha distribuido dividendo a sus accionistas. ¿Qué no se sabe de Crónica Global? Que todos sus accionistas somos periodistas. Todos. Y eso es un rara avis en la industria española de la comunicación, en el mundo de la prensa, porque ¿cuántos constructores no se compraban diarios para conseguir licencias de obras, para influir en los alcaldes, en los presidentes autonómicos, para conseguir contratos? Estos días estamos asistiendo a unas barbaridades tremendas. La prensa tiene mucho que esconder en eso. Determinada prensa de este país tiene muchas cabezas que meter debajo del ala. Nosotros siempre hemos sido transparentes. Somos periodistas. Esta no es una empresa, insisto, de constructores o de industriales del metal. No, que están aquí porque quieren cobrarse. No. Somos periodistas que queremos hacer periodismo. Con unas sensibilidades, con otras, pero todos con un patrón y un común denominador. Somos periodistas. Entonces, como desde un primer momento hicimos un esfuerzo, yo creo que muy importante, en poner nuestros ahorros a disposición del proyecto, era una apuesta, lo hemos mencionado antes de pasada, pero para algunos fue muy importante, ¿no? Fue determinante, en estar un tiempo incluso sin percibir nuestras retribuciones para garantizar la fluidez de la tesorería, de tal, en los inicios, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que se produjo como reacción a eso es que yo he tenido mucha sensibilidad como consejero delegado de retribuir a ese capital, siempre. Es decir, el que se ha jugado sus ahorros, sus cuartos y ha puesto aquí, a veces pequeñas cantidades y tal, ha puesto su dinero para que el proyecto avanzara, merece ser recompensado cuando las cosas van bien. ¿Cuál ha sido la principal enseñanza que has tenido en estos 10 años? Algo que no supieses antes de lanzar el proyecto y que hayas aprendido en esta década. Pues hay que ser valiente en la vida. Siempre los que tenemos una educación ortodoxa, tradicional, cristiana y tal, la resignación, este tipo de cosas, hay que tener un punto de valentía en la vida para que las cosas te salgan. Bueno, pero a colación de eso también, ¿qué o cuánto de lo personal has tenido que sacrificar para que salga adelante algunas cosas. Yo siempre que tengo la oportunidad, en el prólogo de este libro, sin permiso, que tenemos aquí con nosotros, lo decía y agradecía a mi familia, especialmente a mi mujer y a mi hija, el tiempo que no les pude dedicar cuando esto arrancaba y nos pegábamos jornadas maratonianas para que no parara de funcionar. Doy fe. Doblábamos jornadas, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, pues los primeros damnificados son tus allegados, tus seres queridos, tus próximos, que lo entendieron también y que me ayudaron muchísimo. Y entonces, pues
sí, hombre, sacrificas alguna cosa, pues socios, tal, pero el proyecto lo vale, yo creo que lo vale. Es decir, Crónica éramos 5 cuando arrancamos y somos más de un centenar de personas en este grupo, con posiciones en Canarias, en Madrid, en el País Vasco, en Barcelona, una red de diarios locales por toda España. Es decir, bueno, estamos haciendo cosas muy interesantes y eso, insisto, es fruto de algunos sacrificios. El mío, pero no solo, ¿eh? El mío simplemente es un poco el del líder o el del abanderado que intenta arrastrar. Mucha gente se ha sacrificado y ha dado horas de su tiempo muy valiosas y mucho de su talento a favor del proyecto. Yo les estoy eternamente agradecido, tú lo sabes. No quiero mencionar a nadie para no dejarme tampoco a nadie, pero mucha gente que está muy próxima a este proyecto desde el principio y que incluso estando fuera sigue estando próxima. Sí, esto es así. 2 últimas preguntas, aunque una me la acabas de contestar. Una era, ¿ha valido la pena todo este esfuerzo? Sin duda, ha valido la pena en lo profesional, como reto, pero también en lo colectivo, en lo social. Oye, hemos hecho un trabajito que si no lo hubiéramos hecho nosotros, ¿quién lo hubiera hecho? Seguramente, no sé, de alguna manera, pero no se hacía. Y ya para terminar, ¿qué futuro le auguras a Crónica Global? Pues todo va a depender de que seamos capaces de mantener encendida la llama, el espíritu, el alma de medio combativo, de medio valiente, de medio con arrojo, de medio no complaciente, de medio capaz de incomodar. Los medios tenemos que incomodar al poder, sea económico, sea político. El día que dejemos de tener ese ADN, dejaremos de tener futuro, porque eso es lo que realmente nos ha llevado a donde estamos, es lo que nos está llevando en otras zonas de España, con situaciones políticas y marcos y contextos políticos diferentes, a ir transitando por el mismo modelo que ha transitado Crónica, ya a más velocidad, porque algunas cosas que hemos aprendido en Cataluña estos 10 años las estamos aplicando desde el minuto cero en otros sitios, pero está sucediendo. Es decir, si hay arrojo, si hay valentía, si hay capacidad de ser fresco, de no equivocarte, de tener un punto de rigor, que la gente te entienda como alguien solvente, que vea el medio como algo del que fiabilidad. Si esos elementos de su ADN, de su composición, no se pierden, tiene un futuro enorme, porque hay muchos que se van a tener que replantear su existencia, pero no vamos a ser nosotros de momento. Pues lo dejamos aquí, Xavi. Ha sido un placer. Ha sido una charla muy interesante, espero que también para Ha sido un placer compartir estos 10 años, este proyecto y estos minutos de charla, o sea que un doble placer, Alejandro. Gracias, Xavi. Seguimos. Seguimos. Hasta ahora.